Esto es lo que no querían que se supiera sobre testigos en juicio de El Chapo. Los fiscales impidieron que se revelara evidencia dañina sobre los testigos, como haber tenido relaciones sexuales con menores, creencias en misticismo y acuerdos secretos con la DEA. Documentos recién revelados del juicio en Nueva York contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán detallan los esfuerzos de los fiscales por impedir que se revelara evidencia potencialmente dañina sobre sus testigos, incluyendo relaciones sexuales con menores, creencias en misticismo y acuerdos secretos con agentes antidrogas. El juez federal Brian Cogan fue quien mayormente prohibió que la defensa interrogara a los testigos sobre esos asuntos en un juicio que concluyó el mes pasado con un fallo de culpabilidad contra el connotado narcotraficante mexicano por cargos relacionados con drogas. El juez aceptó hacer públicos los documentos tras el juicio, a petición de The New York Times y ABC News. Los documentos fueron publicados el jueves. La oficina del fiscal federal declinó comentar el viernes y no ha habido opiniones por parte del equipo de la defensa. Un expediente publicado a inicios de febrero fue el primero en revelar comentarios previos de un cooperante clave de la fiscalía, quien les dijo a las autoridades que Guzmán le instruyó que drogara a niñas de apenas 13 años antes de sostener relaciones sexuales con ellas en uno de sus escondites en México a finales de la década del 2000. Guzmán ha negado, por medio de sus abogados, que eso ocurrió. Las acusaciones pudieran haber perjudicado la causa de la fiscalía porque el mismo testigo, el narcotraficante colombiano Alexi Fuentes, admitió haber tenido relaciones sexuales con menores. En los nuevos documentos, los fiscales le dijeron al juez que los detalles sumamente salaces de actividad sexual eran irrelevantes para el caso. La fiscalía argumentó además que no debía permitirse que los abogados del Chapo interrogaran a Cifuentes sobre sus intereses extracurriculares en los Illuminati, la masonería, otros planetas y otras galaxias, ovnis y la idea de que había un apocalipsis inminente en el 2012 pulgadas, evidencia que la defensa quería usar para insinuar que él era mentalmente inestable. Los documentos dicen que el uso de brujería y hechicería no era inusual en México en el 2011, cuando Cifuentes estaba usando servicios similares. Los documentos mostraron además que los fiscales trataron enérgicamente de impedir que la defensa cuestionase a Vicente Zambada, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, sobre afirmaciones de que él había estado trabajando como informante de la DEA mientras él mismo contrabandeaba cocaína. A cambio de información interna sobre el cártel, se le prometió inmunidad, dijeron sus abogados. Los fiscales, que colaboraron estrechamente con la DEA en el caso, dijeron que las afirmaciones de Zambada no tenían conexión con los asuntos de este juicio y que se corría el riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos. La sentencia de Guzmán está programada para el 25 de junio. Podría ser sentenciado a cadena perpetua. El Chapo Guzmán, vida, apogeo y ocaso del emperador del crimen. Chapo Guzmán, revista Gente. La CIA tiene un listado de los hombres más buscados del planeta. Eso se dice, al menos, y uno recurre a las películas y series para imaginarse documentos top secret, clasificados, con interminables folios y fotografías. En 2011, la lista la encabezaba un tal Osama Bin Laden, hasta que el 2 de mayo fue asesinado en su búnker de Pakistán, tachado de la lista. Desde entonces, otra persona ocupó ese sitial. Rodeado de agentes de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Guzmán, 61, presiente su final. Ya lleva 2 años detenido en aquel país, y es inminente que su condena quede firme. Más bajito, 1.64 contra los casi 2 metros de Bin Laden, más extravagante y de gustos, por decirlo de alguna manera, más caros. Joaquín Archibaldo Guzmán, de él se trata, por supuesto. Fue durante más de 2 décadas un criminal infame,
capo del cartel de Sinaloa, era responsable del 25% de las drogas ilegales que ingresaban a los Estados Unidos vía México. La realidad y la ficción, tratándose del Chapo, se confunden con facilidad. El actor Marco de la O en la piel de Guzmán, tal como lo personifica para la serie de televisión. Construyó un imperio a sangre y fuego, exterminó impiadosamente a sus rivales y consolidó su posición en el submundo del narcotráfico. Y no se quedó con eso. Amó a estrellas de cine y televisión, figuró en el top 100 de los hombres más ricos del mundo, confeccionado por Forbes, y se pensó eterno, intocable, santo patrono de aquellos que recogían sus dádivas. Pero no. Sigue vivo, sí, pero ya no libre. Capturado hace 2 años y extraditado a los Estados Unidos, acaba de ser declarado culpable en una corte de Nueva York por 10 delitos diferentes. En junio, la sentencia. Capturado hace 2 años y extraditado a los Estados Unidos, acaba de ser declarado culpable en una corte de Nueva York por 10 delitos diferentes. En ese país lo celebraron. En Sinaloa muchos rezan por él. Y el mito del Chapo Guzmán permanece, listo para escribir nuevos capítulos, quizás en el trecho final de su sangrienta aventura. Nacido el 4 de abril de 1957 en el diminuto pueblo de La Tuna, en medio del campo y las sierras sinaloenses, Guzmán no fue capaz de esquivar al destino que le trazó su entorno. Igual que su familia, empezó a cultivar opio y marihuana, y se relacionó con los traficantes de la zona. Lo bautizaron Chapo, petizo en México, y pronto dejó en claro que sabía cómo moverse y escalar en el ambiente de Lampa. En la década del 80 ya era conocido y respetado, y fabricó 1000 ardires para transportar la mercadería de una frontera a la otra. Sinaloa, el estado agrícola más importante de México, está ubicado a 1.200 kilómetros del límite con Estados Unidos. Para burlar esa barrera, el Chapo recurrió a su ingenio y a una frondosa lista de ardides. Transportó droga en aviones, con su propia flota de taxis aéreos, escondió cocaína en jabones y hasta en pimientos jalapeños, y llevó su oscuro negocio a niveles insospechados. Año a año, su ingeniería se volvió más sofisticada. Hasta construyó túneles, unos 80, según se cree, en la frontera, provistos de rieles, aire acondicionado y luz eléctrica. No solo servían para pasar drogas, también para facilitar las fugas. Se estima que el Chapo llegó a traficar 155 toneladas de cocaína al país del norte, lo cual explicaría una fortuna personal que superó, en sus épocas de gloria, los $1.000 millones. Guzmán asumió la jefatura del cartel en 1989, cuando cayó Miguel Ángel Gallardo, el hombre del cual aprendió todo. De hecho, la detención del padrino Gallardo dividió su imperio en 2 facciones irreconciliables, el cartel de Tijuana, comandado por los hermanos Arellano, y el de Sinaloa, que el Chapo tomó para sí mismo. En la etapa inicial estaba al frente de unos 25 hombres, según contó un testigo protegido. Luego sus lugartenientes se multiplicarían. A partir de su éxito casi instantáneo, su perfil creció, casi tanto como el del colombiano Pablo Escobar, el más famoso narco de esa época. Aparecieron los autos de lujo. En 2014 se les secuestraron 43 vehículos, 19 de ellos blindados, un yate, el Chapito, tal su nombre, una quinta con canchas de tenis y hasta un zoológico que podía recorrerse en tren. Delirios propios de un emperador romano. En 2 décadas, el espurio negocio generó unos $14.000 millones, la misma cifra que, según el BID, costaba la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010. La organización de Guzmán llevaba droga a los puntos críticos de Estados Unidos, Los Ángeles el más cercano a México, Chicago y Nueva York. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta que en 1993 fue capturado en la frontera de Guatemala con México, en Chiapas.
Antes de cumplir los 9 años en prisión, logró escaparse de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, escondido en el carrito de la ropa sucia. Otros dicen que salió por la puerta, disfrazado de policía. Esa fuga, en los albores del nuevo siglo, le dio la visibilidad que luego sería su talón de Aquiles. Guzmán consiguió permanecer libre durante 13 años, desde 2001 hasta 2014, cuando fue recapturado. En ese periodo el mito se agigantó. Los esfuerzos de la CIA y la DEA se multiplicaron. Finalmente lo atraparon sin disparar un solo tiro, en su propia tierra de Sinaloa. Fue obra de marines estadounidenses, en conjunción con el gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces presidente mexicano. Un año después, el Chapo lograba lo que parecía imposible, escaparse de nuevo, esta vez de la prisión de máxima seguridad conocida como el Altiplano, a 25 kilómetros de Toluca. Nadie había podido eludir la seguridad de ese recinto, el más temido por los delincuentes de todo México. Guzmán lo logró gracias a un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, que comenzaba en la zona de las duchas. La leyenda escribía, así, un nuevo capítulo. La tercera habrá sido la vencida. El 8 de enero de 2016, un grupo de soldados estadounidenses logró recapturarlo en el patio de su casa, Los Mochis. El Chapo y sus hombres resistieron a punta de ametralladora, 5 murieron, y el líder recurrió a una fuga afín a su repertorio, las alcantarillas de la ciudad, conectadas con un túnel que comenzaba en su casa. Casi logra su cometido, pero lo terminaron atrapando en plena calle. Fue el principio del fin. Estados Unidos solicitó su extradición. El jueves 19 de enero de 2017, en el último día de gobierno de Barack Obama, el país recibió al criminal que había buscado tan afanosamente. El mismo cuya cabeza se cotizaba en $5 millones. El 12 de febrero pasado, el Chapo fue encontrado culpable de 10 cargos en una corte de Nueva York: tráfico de drogas, liderar una red criminal, asesinatos, sobornos, torturas. El próximo 25 de junio se celebrará la audiencia definitiva, donde Guzmán será condenado a cadena perpetua. El Chapo, el de los centímetros escasos y el ego inabarcable, sigue soñando con su película. La que lo retrate como un bandido colorido y folclórico, proyecto que imaginó junto a su ex amiga Kate del Castillo, la actriz que supo reunirse con el entonces prófugo, lo mismo que Sean Penn, para una entrevista que luego publicó en la revista Rolling Stone. Se ve a sí mismo con el revólver en la cintura, el de los diamantes incrustados, el gesto temerario y la sonrisa ladeada. Billonario. Impune. Sin misericordia para enemigos y traidores. Será la última escena que proyecte cada noche, en una celda fría y oscura, muy lejos de su tierra, demasiado cerca de la muerte.